Buenas noches y bienvenidos a Desde las Cámaras, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa lo que hacen los diputados, los senadores y los congresos locales. Néstor, buenas noches. Hola Adriana, buenas noches, qué gusto. Y la verdad, ha habido como que poca información, pero ha sido muy relevante. ¿Qué te parece si vamos directo a lo que ha ocurrido en el Congreso esta semana? Los legisladores han iniciado ya la revisión del acuerdo comercial entre México, Canadá y los Estados Unidos, el TEMEC. Se declara un receso de esta sesión y se les convoca el próximo viernes 14 de junio. Las Comisiones Unidas del Senado aplazaron para el próximo viernes la votación del nuevo acuerdo comercial para América del Norte, el TEMEC. En un principio, los senadores de Morena buscaban que la votación se diera este miércoles. La urgente necesidad de votar este tratado, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, le va a dar certeza jurídica a las inversiones. Pero los senadores del PAN y del PRI se opusieron, se negaron a una votación inmediata y exigieron que esta se lleve a cabo luego de escuchar la comparecencia del canciller Marcelo Ebrard el próximo viernes. Les pedimos que tengan sentido común, que tengan prudencia, que escuchen que estamos a favor del tratado, pero que también escuchen la solicitud de querer tener toda la información previo a cualquier paso. Lo que tenemos que saber es si el tratado efectivamente va a servir o no. Y eso solo hay una persona que nos lo puede decir, el secretario de Relaciones Exteriores. Al final, los morenistas se mostraron a favor de la propuesta de la oposición. El TEMEC nos dará certidumbre para nuestros intercambios comerciales y para la inversión. También nos protege, y esto creo que es muy importante en virtud de lo ocurrido en los últimos días, nos protege este tratado de los embates que con toda probabilidad se presentarán en los próximos meses. En la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se aprobó el próximo periodo extraordinario de sesiones para la revisión y, en su caso, la votación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, el TEMEC. Y además hubo muchas cosas más. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, que funciona durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la 64ª legislatura, convoca al Senado de la República a celebrar un segundo periodo de sesiones extraordinarias. Artículo segundo. Las sesiones extraordinarias a que se refiere el presente decreto se realizarán los días 18, 19, 20 y 21 de junio de 2019. Del protocolo por el que se sustituye el Tratado de Libre Comercio de América del Norte por el Tratado entre los Estados Unidos mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá, hecho en Buenos Aires el 30 de noviembre de 2018. En la Cámara de Diputados, los legisladores buscan una nueva reforma a la ley para reducir en un 50% el financiamiento a los partidos políticos, rasurarlos a la mitad y eliminar los órganos electorales en los estados. Vamos a ver la información. Damos por hecho de que nuestra democracia es muy cara, de las más caras del mundo, y no cuestionamos si se puede hacer más con menos recursos. Tiene que haber una optimización del costo de los órganos electorales en el país. Tiene que haber una disminución en el costo también de organizar las elecciones. Pero en el Instituto Nacional Electoral no les hizo gracia. Dicen que reducir costos debilitará la democracia. Sin duda decía, un sistema perfectible. Trabajemos junto en ello, pero cambios mal planeados, mal procesados o claramente malintencionados pueden implicar una regresión antidemocrática. Tengámoslo presente. Y es que para Morena no hay confianza en los organismos electorales locales. El balance que hay histórico, reciente, en general es negativo sobre los órganos electorales locales. Y hay una tendencia donde hay dificultades y conflictos a pedir la organización de las elecciones locales directamente por el INE. No estamos hechos para hacer todas las elecciones del país, por eso habría que refundar al INE, y eso evidentemente significa tener una institución mucho más grande, porque va a tener nuevas atribuciones. Por su parte, la Secretaría de Gobernación llamó a los partidos a privilegiar los consensos en las modificaciones electorales. La historia reciente nos muestra
que las reformas aprobadas por la historia y por la fuerza del voto de la mayoría, sin el respaldo de los demás partidos, fueron efímeras y duraron muy poco. Mientras que para el Tribunal Electoral es necesario actualizar las leyes electorales y los medios de impugnación que datan de 1996. Y ahora, ¿qué le parece si vemos la entrevista que nos preparó para esta semana nuestro compañero periodista Víctor Sánchez Baños? Víctor. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso de la Unión a través de la Comisión Permanente su propuesta para nuevo director general de aduanas. Al mismo tiempo, deberá también enviar una terna para el nuevo consejero de la Comisión Reguladora de Energía, que seguramente será el próximo presidente de este organismo dedicado específicamente a todo lo que tenga que ver con energía en el país. Y de esto vamos a platicar con el diputado Raúl Eduardo Bonifaz, presidente de la tercera comisión de la Comisión Permanente. El presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, propone que quien sea el responsable de esa dirección general tan importante como lo es la de aduanas, sea el ex senador con licencia o el senador con licencia Ricardo Agüed. Ese es un tema muy interesante. Hoy también el señor presidente hace referencia a que en cualquier momento envíe a la comisión permanente a la propuesta de quien se da el responsable del CRE ante la renuncia de quien era su titular. Desde el ámbito legislativo, nuestra responsabilidad es que haya una adecuación, la que corresponda y sea la mejor para este país en cada uno de los temas que nos lleven a lograr esos objetivos. ¿Sí? Pues, de nueva cuenta, ¿sí? Una permanente revisión de cada gasto que se haga en este país, principalmente, y es un tema reiterativo, pero la no corrupción, ¿sí? Acabar con la corrupción en cada una de las dependencias, instituciones que durante mucho tiempo sobrevivieron en esos temas. Tenemos un presupuesto autorizado, el cual debe de cumplirse cabalmente a efecto de lograr cada uno de esos temas. Una mayor recaudación, que todos nos comprometamos a pagar nuestros impuestos, que haya una austeridad, como lo hemos propuesto en la Ley de Austeridad Republicana, que haya un compromiso de cada uno de los servidores y servidoras públicos de este país a que cada uno de los programas que tenemos en el Plan Nacional de Desarrollo se lleven al cabo como se han definido. Y bueno, pues también hay que verificar y tener mucho cuidado en nuestro entorno internacional, porque en el interno podemos estar muy bien, pero estamos sujetos también al entorno internacional. Tanto la Dirección de Aduanas como la Presidencia del Consejo Regulador de Energía necesitan a técnicos especializados, de tal manera que, uno, proteja nuestras fronteras del contrabando y también de la incursión de algunas mercancías ilícitas, desde drogas hasta armas, como también el presidente de la Comisión Reguladora de Energía conozca perfectamente cuáles son las limitaciones que tiene el país y el impulso de las energías renovables. Por eso es fundamental que los nuevos técnicos que lleguen a estas áreas velen siempre por el interés del país. Gracias, Víctor. Y ahora vamos con nuestra experta en temas financieros, por supuesto, con Alicia Salgado. Hola muchachos, qué gusto de saludarles. Como sabemos, el martes pasado, por acuerdo de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Senadores, se envió a las comisiones respectivas, que son 3, Economía, Relaciones Exteriores de Norteamérica, Relaciones Exteriores y también, por supuesto, Estudios Legislativos Primera, el Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá, firmado en noviembre del año pasado, para su ratificación. Ahora, las comisiones dictaminadoras lo han tenido en sus manos prácticamente desde el año pasado, han trabajado sobre ello, han tenido encuentros y foros, de tal manera que se espera que el documento pueda salir con dictamen favorable en esta misma semana o a más tardar la que viene. La intención, decía el coordinador de Morena en la Cámara de Senadores, es tener este dictamen aprobado dentro del periodo extraordinario que se pretende realizar en este mes de junio con otros temas, y entre ellos estaría justamente la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre el 18 y 19 de junio, son las fechas específicas que dio.
Este tratado es fundamental como parte de los acuerdos de negociación y de coordinación o estrategia diplomático-comercial que se conjuntaron el fin de semana pasada en Washington después de la severa amenaza del presidente Trump de imponer aranceles a México de manera unilateral. ¿Por qué? Porque teniendo ratificado el tratado aquí y parece ser que en el mismo lapso se estaría ratificando en el Parlamento canadiense, la misma mayoría demócrata se verá forzada o impulsada una vez que se presente un informe sobre el avance de la ejecución de la reforma laboral en México aprobada en la legislatura pasada. Para que se inicie la ratificación del Tratado de Libre Comercio en los Estados Unidos. Se espera, por los tiempos que tienen allá, que este pudiera ser ratificado antes de la mitad de julio, porque después de ese periodo entran en vacaciones. Agosto es un mes de vacaciones en los Estados Unidos, de tal manera que la ventana de oportunidad que se tendría para que no se politice aún más la ratificación es esa. Los cabilderos, los representantes privados, las organizaciones en México, en Estados Unidos, se han estado movilizando, inclusive también los cabilderos de Canadá, para que la ratificación ocurra, que es lo que sienten puede evitar un incremento unilateral de aranceles ligados a migración. Recordemos que lo que pasó con México en esta negociación es que ganó tiempo a fin de establecer frontera en el sur y poder controlar los flujos migratorios procedentes de Centroamérica y en demanda de asilo a los Estados Unidos. Obviamente tampoco se quiere que estén combinándose las negociaciones de ratificación del TEMEC y eventualmente una revisión de nuestras leyes migratorias, ya que si no llegara a darse un convencimiento de que los flujos migratorios están disminuyendo, el 15 de julio, el 17 de julio para ser precisos, se iniciaría una cuenta regresiva para ver la aprobación de cambios en nuestra legislación en materia de migración y de asilo. Eso es a lo que se refiere o se ha referido el canciller, el presidente y de alguna manera a los tuitazos de Trump, el señor arancel. ¿Cómo la ven? Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Es momento de ir a un corte. Gracias, Alicia. Y no se vaya porque tenemos preparado para usted una entrevista con la diputada Patricia Terrazas. Ella es la presidenta de la Comisión de Hacienda y nos va a hablar de la eliminación de la compensación universal, de cómo el SAT está apretando más a los contribuyentes. Quédense con nosotros. Y estamos de regreso. Gracias por permanecer con nosotros esta noche aquí en el estudio de Desde las Cámaras. Y esta noche se encuentra con nosotros la diputada Patricia Terrazas, quien preside la Comisión de Hacienda en Cámara de Diputados. ¿Qué tal? Hola, muy buenas noches. Muy bien, gracias a Dios. ¿Ustedes? Bien, diputada, contentos de tenerla aquí, porque además Adriana trae unos temas de la diputada que la verdad son de ponerle mucha atención. Se prometió durante la campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador que este sexenio, o al menos los primeros 3 años de su sexenio, no se subirían los impuestos. Sin embargo, cuando se discutió y se aprobó el paquete económico en la Ley de Ingresos, se aprueba la compensación universal, que pasó como mucha gente, no se le dio la mención y la difusión, mucha gente no se enteró. Platícanos un poco de qué se trata esto de la compensación universal y cómo afecta a los contribuyentes. Bueno, mira, a nosotros nos llega el paquete económico el 15 de diciembre para ser aprobado a más tardar el día último. Nosotros ese 15 de diciembre, pues era un sábado, lo empezamos a trabajar hasta el lunes. Obviamente nosotros lo detectamos que se elimina la compensación universal. Esto viene a acabar con el flujo de efectivo de las empresas, con el flujo de efectivo de las empresas del sector primario, principalmente del sector alimentario y del sector farmacéutico. Entonces, esas empresas son las más afectadas, porque ¿en qué consiste el que se elimine la compensación universal de la Ley de Ingresos? Es que antes, por ejemplo, en el sector primario,
pues te generaban saldos a favor, porque el sector primario vende sus productos a la tasa del 0% de IVA. Entonces te genera saldos a favor de IVA y en muchos de los casos son saldos muy importantes. Estamos hablando de alimentos, agroindustriales, estamos hablando de ganadería, silvicultura, fruticultura, o sea, pesca. Lo que compras sin ser procesado en el mercado. Y lo que no está grabado con el IVA, ¿no? Está grabado, pero a la tasa del cero, del porque la tasa del cero te genera un IVA acreditable. Y ese IVA acreditable es todo lo que tú pagas de IVA en el día a día. Por ejemplo, si yo soy productor de manzana, porque soy de región manzanera, y bueno, lo voy a explicar con manzanitas, pero la región manzanera, todo su proceso en el primer semestre del año es invertirle, y le inviertes en herbicidas, fertilizantes, que los fertilizantes no llevan IVA, pero bueno, le inviertes hasta en mallas antigranizo que llevan IVA. Todo ese IVA se va generando a favor. Y al momento en que tú vendes el producto, vendes las manzanitas, pues en ese momento tienes un ingreso y puedes generar un ISR a cargo. Ese ISR a cargo lo compensabas contra ese saldo a favor de IVA. Y esa compensación era una compensación universal. Podrías compensar ISR contra IVA o IVA contra ISR y lo permitía la ley. Si te quedaba un saldito a favor, tú podías ocupar eso que te quedaba para pagar otro impuesto. Para pagar otro impuesto, de retenciones, de lo que fuera. Pero lo podías hacer. En este momento, a partir de enero 2019, ya no se puede hacer eso. Entonces, ¿qué sucede? Mi saldo a favor de IVA, yo me espero a que la autoridad me lo autorice en devolución. Esto es, hago mi trámite de devolución, la autoridad lo revisa y la autoridad de manera unilateral dice si me lo devuelve o no me lo devuelve y en los términos que la autoridad considera. O sea, no es en considera. automático. No, no es en automático. Ellos... Es una revisión de por medio para que lo regrese. Entonces, en los términos, lo que yo ahorita tengo que pagar ISR, lo compenso contra IVA y en ese momento yo ya tengo mi... Se hacía un equilibrio. Eso se podía hacer en la declaración. Lo hacías de manera automática, ahí sí era automática desde mi terminal, hasta de mi teléfono, porque las declaraciones se pueden presentar. Entonces, ahorita ya te tienes que esperar a que la autoridad te regrese. Sin embargo, el ISR lo tienes que pagar en el momento. Si yo ahorita tengo ISR a cargo, yo lo tengo que pagar en el momento, o IVA o cualquier otro impuesto, y aunque tengo un saldo a favor de otro impuesto, no lo puedo compensar. Entonces, tengo que desembolsar y esperarme a que la autoridad decida en qué momento me va a regresar. Más burocracia y A control. discrecionalidad de la autoridad. Ah, bueno, es que ya queda sobre la mesa de la autoridad. Pero hay empresas o empresarios pequeños que su flujo de efectivo se movía en base a esos saldos a favor. Entonces, detienes la empresa porque ahorita en este momento no tengo más que para pagar impuestos, pero no tengo para seguir invirtiendo o para seguir construyendo mi bodega o mi frigorífico. Claro, O esa sea, compensación, ellos, como tenían IVA a favor, dejaban de pagar el ISR, lo pagaban con ese IVA y ahora tuvieron que pagarlo pues de las inversiones Pues ni siquiera de la dejaban empresa. de pagar, es su dinero y lo podían Claro. ocupar en pagar otro impuesto. Compensaban el IVA con el ISR y ahora tienen que pagarlo pues de las inversiones de la empresa. Así y es. esto detiene e inhibe nuevas inversiones y desarrollo de estas empresas. Y fíjate que es un ahorro mal dicho, porque, por ejemplo, la autoridad a lo que refiere es que hay grandes ahorros y que se elimina la corrupción y demás. Pero, por ejemplo, si es mi saldo a favor de IVA, al final del día me lo van a tener que regresar. No sé qué momento lo vayan a tener que ¿Pero regresar. cuándo? Es dinero que dejas en las bolsas del gobierno, ¿no? Sí, y es O un dinero igual. que tampoco es del gobierno. Al final del día es un ahorro malentendido, porque al final del día me lo va a tener que regresar. A ver, la autoridad tiene bases de datos extremadamente robustas, que si ellos quisieran revisar si esa compensación es viable o realmente tengo derecho, que no son facturas compradas, pues lo puede hacer, no hay problema, o sea, lo puede revisar en el momento, porque la autoridad tiene
contabilidad electrónica, que está a un teclazo de la autoridad, tiene facturas electrónicas. Tienen sistemas automatizados que pueden hacer esa devolución. Así es. En la parte operativa del SAT, evidentemente hay alguien que tiene que firmar la autorización de esa devolución. Entonces, si yo voy a firmar la devolución, tengo una responsabilidad, yo como empleado del SAT. Entonces, ¿la firmo o no la firmo? O me fortalezco de todo lo que voy a firmar. Entonces, sí lleva un tiempo, sí lleva un análisis de la información. Entonces, no van a regresar el dinero. Están entrando a una burocracia. Exactamente. Pudiéramos decirlo A ver, así. diputada, y aquí hay una cosa que a mí me parece que brinca. Si de repente el gobierno se queda con mi dinero y me guarda mi dinero 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, 1 año, porque además sabemos que así son los trámites de devolución fiscal, pueden ser verdaderamente engorrosos y tardadísimos. 1, pierdo inversión. Ah, claro. No puede crecer mi empresa. No genero empleos. Pero además, ¿y los intereses de mi dinero? ¿Me los va a dar el gobierno? Bueno, existe la actualización de las cantidades que posee el gobierno, pero yo creo que el valor del dinero en el tiempo es lo que más le está costando a los ciudadanos. Y les cuesta porque lo que tú decías, dejo de invertir, dejo de emplear, dejo de gastar. Y la verdad, hay que tomar decisiones donde hagamos crecer la economía. Y si tenemos elementos para revisar, pues revisémoslo. No pongamos el pretexto de que no va la compensación universal porque hay corrupción. Bueno, tienes elementos para evitar la corrupción. A los que metan facturas falsas, que lo hagan a través de corrupción, pues no se les devuelve su dinero. No, o aparte fácil es un y delito. sencillo. Además, no puede uno jalar parejo con toda la industria. Yo lo que sí les digo es que en el momento en que no transite la compensación universal, estamos matando la gallina de los huevos de oro, porque allí es donde se genera empleo, se genera riqueza. Hay familias que solo dependen de su actividad y con esto le frenas y le vas a decir, espérate 3 meses para que yo te regrese. Pero en esos 3 meses se pasa la etapa de siembra o o sea, no sabes. Además, diputada, para el SAT se genera un círculo vicioso, porque Claro. si a las empresas les va mal, ellos no pueden recaudar impuestos. En este país me queda claro que algo hemos hecho mal, pero no nada más los de derecha o los de izquierda, todos lo hemos hecho mal, porque la brecha de la desigualdad es enorme. Entonces, esa brecha de desigualdad la hemos construido entre todos, a lo mejor por acción o por omisión, pero lo hemos hecho todos. Entonces, aquí no podemos estar culpando a los que estaban antes y yo soy el que estoy haciendo las cosas bien. Yo creo que aquí lo importante es que todos nos escuchemos, que no nos polaricemos, porque eso en nada construye un país exitoso. Entonces, aquí yo creo que lo importante es que todos sepamos escuchar. En todos lados tenemos especialistas, gente que es altamente confiable, éticamente bien preparada, que tiene las tablas para ser el mejor funcionario. A lo mejor nunca anduvo en campaña, pero que es alguien que podemos confiar como mexicanos para soltarle las riendas de un país. Así es, diputada. Entonces, no podemos estar pensando, sobre pretexto de corrupción, que nomás yo puedo hacer las cosas bien. Y este país no es de un solo hombre. Este país es de todos nosotros y todos nos levantamos todos los días para mejorar nuestro entorno y nuestro país. Diputada, pues muchas gracias por representarnos y sobre todo de la forma tan comprometida como lo estás haciendo. Gracias por estar con nosotros esta noche. Y no deje de vernos próximo jueves, 11:30 de la noche. Néstor. Aquí en Desde las Cámaras, el único programa de la televisión abierta mexicana que se ocupa exclusivamente de los temas legislativos, la Cámara de Diputados, el Senado y los congresos locales. Buenas noches.